Gracias por tu amor, Señor. Aleluya. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Levanta tus manos en esta tarde, hermanos. Te damos a ti, Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que haces. Y gracias por lo que harás. Enséñanos, Señor, a amarte cada día más. Cada día más, Señor. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. Dile, Señor, yo quiero sentirte. Dile, Señor, yo quiero sentir tu presencia en esta tarde. Yo quiero sentir tu presencia en esta tarde, Señor. Derrámate, Padre, de una manera especial, Señor. Que cada corazón, Padre, sea quebrantado por tu presencia, Señor. Anhelamos, Señor, que tu presencia se mueva en nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo agradecerte, Señor? Mi alma te alaba, Señor. Mi espíritu se regocija en tu presencia, Señor. Perdónanos, Padre, por todo lo que somos, Señor. Perdónanos, Padre, por todo lo que somos, como te ofendemos, Señor. Perdónanos, Padre, por ser tan indiferentes, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor, hermano, en esta tarde? Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5. Versículo 43 al versículo 48 le vamos a dar lectura, hermanos. Amén. Mateo, capítulo 5, del versículo 43 al versículo 48. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Oíste que fue dicho. Pónganse en pie, por favor, a los que pueden. Amén, hermanos. Reverencia a la palabra del Señor. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 43 hasta el 48, hermano. Amén. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Pueden sentarse, hermano. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra leída, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu palabra, a poder, Señor, escudriñarla, Padre, y a poderla poner en práctica. Ayúdanos, Señor, háblanos a través de ella. Háblanos a través de tu palabra, te necesitamos, Jesús.
Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El tema de esta tarde, que le he titulado, hermanos, se llama Amar a tus enemigos aunque ellos te odien. ¿Verdad que es un poco difícil, verdad? Amar a nuestros enemigos. ¿A cuánto les cuesta perdonar? ¿A cuánto les cuesta perdonar a aquella persona que un día te ofendió, que un día te hizo algo, que un día trató de una manera quizás áspera, de una manera que a ti no te agradó? O quizás cuando tú estabas en tu país, algo te hicieron tus padres, o algo te enteraste de que tus padres te habían hecho, o quizás tus padres te regalaron cuando era pequeño. El caso mío, ¿verdad? Eso me pasó a mí. Y el perdón, hermano, comenzó a trabajar hasta que Dios me hizo entender cómo tenía que perdonar. Amén. Yo ya lo he contado a los hermanos que a los 3 meses me regalaron, ¿verdad? Y que a los más o menos 30 años el Señor recién trató conmigo. Bueno, trató mucho tiempo, pero yo no había perdonado a mis padres. Hasta que Dios tuvo que tratar con eso en mi corazón para yo poder perdonar a mi madre y perdonar a mi padre, que lo conocí solamente una vez y no lo volví a ver más. Amén. Pero muchas veces, hermano, cuando a mí me dijeron eso, yo decía, no, si yo no tengo nada en mi corazón. Pero es falso, hermanos. Cada vez que era el día de la madre, el día del padre, yo lloraba dentro de mí y había un resentimiento en mi corazón hasta que Dios tuvo que tratar conmigo. Y me acuerdo tanto que un día, esto lo cuento, ya sé que muchos lo han escuchado, pero quizás hay personas que no lo han escuchado, amén. Pero un día, hermanos, cuando vi a mi madre postrada, con las piernas cortadas, el Señor me dijo claramente, me dice, la ves ahí y tú no has hecho nada por ella por tu resentimiento. Entonces yo entendí, hermanos, que tuve que apartar mi orgullo, apartar mi resentimiento y en ese momento pedirle perdón y volver a tener ese amor, quizás ya no de un hijo a una madre, porque no es madre ni padre el que te engendra, sino el que te cría. Amén. Pero ese perdón de igual tenía que haber estado en mi vida de hace mucho tiempo. Yo lo había prolongado por mucho espacio de mi vida. Amén. Hasta que Dios trató con ese perdón de mi vida. Y cuando esto pasó, hermanos, créame que sentí una fortaleza en mi vida. Y sentí, hermanos, una liberación en mi ser. Y puedo hablarle del perdón a cualquier persona. De que verdaderamente que el que perdona, Dios también te va a perdonar en un futuro. Amén, hermanos. Y como dice su palabra, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué Jesús cita esa parte, verdad? Acuérdense que él estaba en el monte y estaba enseñándole a las personas ahí. Y él dice, oíste que fue dicho, ¿no? Cuando nosotros nos trasladamos al Viejo Testamento y al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nosotros vemos que se habla mucho del amor de Dios. Dios es amor, que Jesucristo de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia, ¿verdad? Y se habla mucho del amor en el Nuevo Testamento. Y muchas personas dicen que en el Viejo Testamento era un Dios justo, un Dios que le gustaba matar, muchos dicen que le gustaba hasta matar a niños, a matar a adultos, a matar a personas, era un Dios tan fuerte, ¿no? Se habla de esa manera, pero eso es falso, hermanos. Dios dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios a pesar de los tiempos. Amén. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, hay quienes piensan que quizás Dios tenía mucha dureza anteriormente, que Dios era un Dios duro, ¿verdad? Un Dios que quizás no perdonaba. Pero si nosotros leemos, hermanos, los mandamientos de Jesús, los 10 mandamientos que dio Moisés, nosotros vemos, hermanos, que en los primeros versículos, estos se encuentran en el libro de Éxodo, del versículo 20, del 1 al 17. No lo voy a leer, porque habla de los 10 mandamientos en esta porción bíblica, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, habla de los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí se encuentran dados los 10 mandamientos del hombre. Pero los primeros 4 versículos, hermanos, están dedicados
exclusivamente a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Los cuatro primeros mandamientos están hechos para enseñarnos cómo nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Y el primer mandamiento que dio Moisés fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue el primer mandamiento. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni escultura ni la adorarás. No usarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto: guarda el día de reposo. Dios dando instrucciones, qué es lo que Él quería que el ser humano, el hombre, haga para agradarle a Él. Amén. Y ese mismo Dios que dio esas instrucciones a través de Moisés no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios de ahora. Amén. Pero en los 6 versículos que continúan, Dios ya no da mandamiento para que a Él lo adoren, sino más bien da mandamientos que van dirigidos al prójimo, van dirigidos al hombre. Amén. El mandamiento número 5 dice: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Si tú tienes tu padre y tú tienes tu madre y tú no le has perdonado, no lo estás honrando a Dios. No estás honrando a tus padres. Amén. En el mandamiento número 6 dice: no matarás. Y muchos aquí nos equivocamos, ¿verdad? Dios habla de matar, de matar físicamente a una persona, ¿verdad? De matar literalmente. Pero cuando habla también de matar, muchas veces nosotros matamos, dice, por ahí hay un dicho que dice: las mujeres matan con la mirada a los hombres, ¿no? ¿Verdad que han escuchado eso, no? Pero no estoy hablando de eso. Amén, hermano. Habla de que muchas veces nosotros, hermanos, con nuestra manera de ser, muchas veces matamos al hermano, matamos a la persona, herimos, y muchas veces, hermano, hasta asesinamos a un hermano hablando espiritualmente. Muchas veces hasta lo condenamos. Somos muchas veces tan crueles que no tenemos ni siquiera compasión por lo que hacemos. Amén, hermanos. Y ya más adelante voy a profundizar un poquito más en eso. Pero en el mandamiento número 7 dice: no adulterarás. Amén. Esto habla del adulterio, ¿verdad? De una persona casada. Ustedes ya saben lo que es un adulterio. No hurtarás. El mandamiento número 8. Ya saben lo que es hurtar, ¿verdad? El mandamiento número 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Amén. Aquellos que muchas veces levantan falsas acusaciones, ¿verdad? Contra el prójimo. Dice el mandamiento número 10. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Y estos 6 y últimos mandamientos son exclusivamente, van dirigidos al prójimo. Acuérdese, los 6 últimos mandamientos van dirigidos al prójimo. Y los 4 primeros son que Dios nos ha dado exclusivamente para que nosotros tengamos una relación con Dios. Amén. Y este mismo Dios, hermano, que ustedes ven, es un Dios que, así como Él es justo, también Él ama al prójimo y nos da instrucciones como hijos de Dios que nosotros tenemos que amar al prójimo. Amén. Y esta es la parte que a nosotros nos cuesta, amar al prójimo, ¿verdad? La Biblia dice en Isaías capítulo 40, versículo 8, dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Amén, hermanos. Otro texto que recalca el Señor aquí, de que Él no cambia, primera de Pedro 1:19. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Era segunda de Pedro, hermano, perdón, me equivoqué. Y en un texto más, 2 textos más, lo voy a leer rápido, hermano, amén. Porque me quiero respaldar en la palabra de que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Perdón, hermanos. Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y en Hebreos mismo, del capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y esta palabra Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hermanos, para aquellos que dicen que Jesucristo solamente es un profeta, que Jesucristo solamente es el Hijo de Dios que vino, se engendró por medio de María, pero que fue un profeta nada más. La Biblia dice que Jesucristo fue el mismo de ayer. Ayer que creó el mundo, ayer que comenzó el inicio de esta humanidad, es Jesucristo. Amén. Y si nosotros leemos los primeros versículos, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios no está hablando voy a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice hagamos, significa que está hablando de que en su ser hay un solo Dios, pero está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanos. Cuando nosotros leemos todas estas partes, hermanos, y nos damos cuenta de que verdaderamente Dios siempre ha estado interesado en que nosotros amemos al prójimo, ¿verdad? De que nosotros muchas veces tenemos que perdonar a la persona que tenemos delante de nosotros. Amén. Muchas veces nosotros tenemos cosas en nuestros corazones, hermanos, cosas que en lugar de ayudarnos a salir, lo que hacen es detenernos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de perdón, hermanos, es un perdón sincero, un perdón con frutos, un perdón que se note delante de la iglesia y delante de los hermanos. Y sinceramente, hermano, primero delante de Dios. Amén. Había un pastor hace muchos años en el seminario que yo estuve estudiando. Este hombre vino un día al seminario y nos dio una charla acerca del perdón. Él tenía una madre, él vivía con su madre, y había un sobrino de él que estaba preso en una cárcel. ¿Qué sucede? Que el sobrino le dan libertad condicional y no tenía dónde ir. Y este sobrino viene y él, como siendo cristiano, le ayuda al sobrino para que viva en su casa con su madre y él también ahí. Pero ¿qué pasa? Que él se iba a predicar ese día a la iglesia, y mientras él iba camino a la iglesia, él iba a predicar el mensaje: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Iba a predicar ese tema, pero mientras iba a la iglesia sucedió algo, que el sobrino que le había dado posada en su casa violó y golpeó a su propia tía, sería, ¿verdad? Sí, tía. ¿Y qué sucede? Que este pastor, mientras iba a dar ese mensaje, él fue detenido y dijo: Señor, yo no puedo predicar este mensaje porque no lo he perdonado por lo que ha hecho. No sentía el perdón, más bien sentía odio, rencor, y él se detuvo a predicar ese mensaje. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que muchas veces es fácil hablar del perdón. Es fácil decir: sí, hermano, perdona. Yo le puedo decir a cualquier hermano: sí, hermano, perdona, porque la Biblia lo dice. Es fácil decir perdona, pero es difícil vivirlo en propia carne, hermano. ¿Y qué sucede? Que este hombre por mucho tiempo estuvo así, hasta que un día se postró delante de Dios, le pidió perdón a Dios y le dijo: Señor, enséñame a perdonar. Y este hombre dice que cuando ya se sintió libre, fue a la cárcel donde estaba este hombre y fue a hablar con él. Le dice: yo te perdono por lo que has hecho, pero tú necesitas buscar a Dios, porque yo te perdono porque Dios vive en mi vida, pero si tú no te perdonas, te tendrás que ver con Dios cara a cara un día, y lamentablemente Él, si tú no te arrepientes, vas a tener un castigo por la eternidad. Este hombre, a partir de ese momento, comenzó verdaderamente a predicar del perdón. Y es difícil, hermano, hablar del perdón cuando tú no lo has vivido. Amén. ¿Sabe que hay algo de admirar del evangelista Gigi Ávila, verdad? No sé si ustedes lo han escuchado a Gigi Ávila. Un evangelista que Dios lo usaba grandemente. Multitudes de gente se salvaban cuando predicaba un mensaje evangelístico.
Dios lo usaba grandemente a este hombre. Pero ¿qué sucede? Que un día a su hija la asesinan. Su propio esposo la asesina. Y él también tuvo que pasar por esa etapa del perdón. Es difícil, hermanos, perdonar cuando a tú te han herido. Amén. Dentro de la iglesia muchas veces nos encontramos con hermanos que quizás a nosotros nos pueden hacer daño. Pero ahí es cuando Dios te pone a prueba a ti, hermanos, verdaderamente qué hay en tu vida. Si verdaderamente has perdonado o no. A mí, hermanos, me han robado dinero dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia muchas veces hay hermanos que están metidos dentro de la iglesia. Dice la Biblia que están con nosotros, pero no son de nosotros. Por eso que cada uno de nosotros debemos analizar verdaderamente si agradamos a Dios o no. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Si en tu vida verdaderamente hay una comunión íntima delante de Él. Porque si no la hay, hermano, es lamentable que tú estés dentro de la iglesia y todavía en tu corazón haya amargura, haya resentimiento. Si tocare en este momento el sonar de la trompeta, si Cristo viniera en este momento y apareciera en las nubes, hermano, tú solamente vas a saber si te vas con Él. Y no es que el Señor lo sabe, tú lo sabes, porque sabes tú cómo estás viviendo delante del Señor. Amén. Y es así, hermano, que Dios quiere que nosotros verdaderamente comencemos a trabajar en nuestros corazones en esta área. Y es aquí, hermano, donde yo me quiero meter en esta parte de la Biblia, donde yo admiro muchísimo, hermano, a este hombre. Este hombre se llama Esteban y se encuentra en el capítulo 7 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54. Y vamos a leerlo hasta el 60, hermano. Amén. Esteban era un hombre, hermanos, que... Bueno, vamos a leerlo primero. Amén, después le explico. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54 al 60, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Esteban, hermanos, aparece en la Biblia. Si usted lee el capítulo 6, Esteban aparece del libro de los Hechos. Esteban aparece cuando dice que había mucha gente, ¿verdad? Los 12 apóstoles predicaban en ese tiempo el evangelio. Pero ¿qué sucede? Que las viudas estaban siendo desatendidas. Entonces los apóstoles, dice que la gente comenzó a decirle que necesitaban personas para que se ocupen de esa situación que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Entonces los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros nos encarguemos de esta área, porque nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que se buscaron a 7 hombres, entre ellos estaba Esteban. Dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, amén, y cumplió todos los requisitos para servir en esa labor. Y algo que me llama la atención, hermano, de Esteban, es que era un hombre lleno del Espíritu Santo, y dése cuenta que a pesar que era lleno del Espíritu Santo, nunca dijo: yo no quiero trabajar en esa área de servir. Sabe que muchas veces nosotros el área de servir, nosotros la vemos como una humillación. Y él servía a la mesa de las viudas. Él estaba trabajando en esa área, hombre lleno del Espíritu de Dios, pero sabía que en esa parte tenía que trabajar y lo hizo con toda humildad. Muchas veces nosotros, hermanos, no queremos trabajar en ciertas áreas porque nos sentimos como que nos humillan. Y no nos damos cuenta, hermanos,
que son áreas que Dios nos pone para ver qué hay en nuestras vidas, qué hay en nuestros corazones. Y Dios, hermano, honró a este hombre después. Este hombre predicaba y Dios lo usaba con milagros y prodigios. No era un hombre solamente que estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre que daba aún más y más de lo que estaba en su vida. Y hay algo, hermanos, que me llama mucho la atención de Esteban. Este hombre, cuando fue llamado, comenzó, acuérdese que a él lo acusaron de que él hablaba mal de Moisés, que él hablaba mal de la ley, y por eso a él lo cogieron, pero se buscaron testigos falsos. Y algo que me sorprende, que cuando él está delante de todos estos religiosos, cuando él está delante de todo el Sanedrín, ¿verdad? Cuando está delante de toda esta gente y le preguntan, ¿es verdad lo que hablan ellos de ti? Él no dijo nada, se quedó callado, se quedó mudo. Hermanos, otra enseñanza hay aquí, que cuando hay que hablar, pero muchas veces nosotros tenemos que guardar silencio en muchas situaciones cuando no tenemos que hablar. Muchas veces nosotros nos adelantamos nuestra manera de hablar, somos rápidos para hablar, ¿verdad? Somos más rápidos que la gente cuando se sacan la pistola del oeste, ¿verdad? Comenzamos a hablar y muchas veces hacemos daño. Esteban, hermano, tenía dominio propio aún en su manera de hablar. Y este Esteban que estaba ahí, le hicieron esa pregunta y él cayó. ¿Es verdad lo que dicen de ti? ¿Es verdad lo que están hablando estos hombres de ti? Él cayó. Pero cuando más adelante le vuelven a preguntar, él comienza a citar la palabra de Dios. Comienza a citar, hablar de Moisés. Comienza a hablar de lo que le hicieron a Jesús. Comienza a hablar, hermano, del padre Abraham. Comienza a hablar, hermano, de las Escrituras. Otra enseñanza que nos damos cuenta que nosotros tenemos que observar lo que dice la palabra. Era un hombre, hermano, lleno del Espíritu Santo y lleno del conocimiento de Dios, y sin embargo atendía a la mesa. Qué humilde era ese hombre, hermanos. Tenemos que exprimir bien quién era ese hombre, lleno de humildad, lleno del Espíritu de Dios, lleno de conocimiento. Y nosotros, hermanos, muchas veces sabemos 4 palabras y ya no queremos, hermanos, servir al hermano. Ya no queremos, hermanos, ni siquiera, hermanos, hacer un acto de humanidad contra un hermano. Hemos perdido la sensibilidad verdadera de servir y de amar a nuestro prójimo. Amén. Este Esteban, hermanos, cuando se paró, comenzó a hablar de Jesús. Comenzó a decir que ellos lo habían asesinado a Jesús. Dice que ellos, los dientes, le comenzaron a crujir. Se comenzaron a llenar, hermano, de odio. Y dice que lo sacaron, ¿verdad? En el versículo 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. ¿Sabe que lo que él hablaba, no hablaba por su boca, lo que él quería, sino que era palabra de Dios a través de su boca? Era un hombre, hermano, lleno del poder de Dios. Usted se imagina, hermanos, estar dentro de una multitud inmensa, porque era una multitud inmensa que había ahí, y que todos ellos estén en contra tuyo. Todos estaban en contra de lo que él hablaba. Sin embargo, hermanos, él no se defendió, él solamente citaba la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos que este Esteban estaba hablando de Dios, dice que a ellos se enfurecían. Y dice que lo cogieron, hermanos, lo cogieron entre todos, imagínense. Y esto no se llama, hermanos, dése cuenta que cuando Jesucristo fue crucificado, cuando Jesucristo fue llevado al tribunal, los judíos, ellos primeramente fueron ante Herodes, fueron ante ¿se acuerdan, no? Ante Poncio Pilato, para pedir la muerte de Jesús. Fueron haciendo pasos a pasos, porque ellos no podían matar a una persona, sino que pedían autorización a los romanos para asesinar a Jesús. Hicieron muchos complots, lo hicieron, pero fueron primeramente hasta la ley. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión ellos se saltaron la ley y lo que hubo aquí fue un linchamiento, hermanos. Si usted nota la palabra de Dios, ellos lo lincharon a él. Dice que lo cogieron,
le echaron mano, lo golpearon y lo echaron fuera de la ciudad. Pero lo que más me enfoco, y quiero que ustedes noten, hermanos, que mientras a él le caían las piedras encima, en el versículo 59, mientras él lo apedreaban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sabe que mientras tú te están cayendo piedras, mientras están hablando peste de ti, mientras a ti te acribillan muchas personas, dice que él estaba invocando el nombre de Dios? Cuando tú tienes problemas, cuando tú te están linchando, quizás espiritualmente, estén diciendo algo de ti, y tú te mantienes, hermano, en la fe de Cristo, de que Dios está contigo, y que lo que están haciendo contigo no es de parte de Dios, sino es el humano que te está haciendo daño, y tú te mantienes firme en Dios, los cielos se te van a abrir y vas a ver la gloria de Dios. Cuando tú te mantienes, hermano, en esa firmeza delante de Dios, vas a ver, hermano, cómo Dios reemplaza, cómo Dios te va a mostrar los cielos abiertos. Y dice que mientras él invocaba, dice: Señor, recibe mi espíritu. Mire, las mismas palabras de Jesús. Dice: recibe mi espíritu. Y dice que puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, dice, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Note usted que no murió. Dice que el que muere con Cristo, hermanos, tiene vida eterna. El que muere con Cristo, hermano, no muere, sino que duerme. Y todos los que han muerto en Cristo están durmiendo, esperando la trompeta celestial. Porque dice: con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos juntamente con el Señor para siempre en la eternidad. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Él, hermano, durmió. Pero yo quiero que ustedes noten algo, hermanos. Que él decía: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos orando por nuestros enemigos? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por aquellas personas que nos han hecho daño? Pero no orando: Señor, perdónalo, Señor, por lo que me hicieron. Señor, que le pase un tren encima. Señor, que se caiga del avión. Muchas veces somos así. Muchas veces somos así, ¿verdad? Muchas veces oramos de esta manera. Eso no se llama haber perdonado al prójimo, ni perdonar al hermano. Amén. El verdadero perdón, hermanos, se nota en nuestros corazones. Tenemos que crecer, hermanos. ¿Sabe que Dios quiere levantar nuestras vidas? Dios quiere hacer algo grande y maravilloso en tu vida. Pero primeramente, hermano, tiene que haber un perdón en nuestros corazones. Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, hermano. Pero primero tiene que haber el perdón en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos verdaderamente a asumir este mandato de Dios? 1, 2, 3, ahora sí. ¿Cuántos quieren asumir este mandato de Dios? Amén, amén. Eso, hermano, así, amén. No se duerma, hermano. Hermano Jorge saltó. No salte, hermano, no salte. Y habiendo dicho estas cosas, hermanos, durmió. Verdaderamente, hermanos, Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Él quiere sanar nuestras vidas. Él quiere sanar nuestro ser. Créame que mientras yo leía este pasaje, para mí fue de mucha bendición. Y me llegó mucho, ¿no? Porque justamente el domingo estuve hablando con el hermano Mario. Y el hermano Mario me hablaba acerca de Esteban. Algo me dijo de Esteban y me acordé de él. Sí, que salió despabilado, me dijo él, ¿no? Que salió despabilado Esteban. Y cuando las cosas, hermanos, no son por coincidencias. Toda la palabra de Dios viene, hermanos, confirmada de una u otra manera. Y en esta semana Dios me confirmó una parte, otra parte, otra parte de la Biblia. Y ese es el mensaje que Dios me ha dado para usted en esta noche. Dios quiere, hermanos, que nosotros comencemos a salir adelante. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quizás estamos resentidos?
Yo lo viví durante muchos años, hermanos, y estuve enfermo de corazón. Estuve enfermo porque muchas veces no alcanzamos a ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y sabes que, te voy a decir una cosa, Satanás está contento que tú estés así. Satanás está contento que tú tengas eso en tu vida. Mira lo que dice Dios en el versículo 6 del libro de Mateo, versículo 14 y 15. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Yo creo, hermanos, que esto no necesita explicación. No necesita explicación. Si tú perdonas, Dios te perdona. Y si tú no perdonas, Dios no te perdona. Está más claro que el agua. Si perdonamos, estaremos con Él reinando por la eternidad. Si no perdonamos, estaremos reinando con Satanás, sufriendo el castigo eterno con Él. Son dos cosas, hermanos, que tenemos que pensarlas y meditar mucho, que con Dios no se juega. El mismo Dios del Viejo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él es un Dios de amor, pero también un Dios justo y serio en su palabra. Amén. Y con este texto quiero terminar. Marcos capítulo 11, versículo 25. Cuando tú estés orando, hermanos, según este pasaje bíblico, dice Marcos 11, 25, y cuando estés orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Amén. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos traerle a Dios ofrendas. Muchas veces queremos traerle ofrendas de diezmos, de ayuno, de orar, hacer largas, hermanos, ayunos. Y no nos damos cuenta que esos ayunos, hermanos, no llegan ni al techo si no hemos perdonado. Amén, hermanos. Decía un pastor, no te mueras de hambre, hermano. Anda, come. De verdad, anda, come. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué te mueres de hambre si no has perdonado? No te mueras de hambre. Esas oraciones no llegan. Es fácil, hermanos. Dios quiere que nosotros traigamos las ofrendas. Pero primeramente dice, anda, deja tu ofrenda en el altar y reconcíliate con tu hermano. Si tú tienes, hermano, un problema con alguien en tu país, hermano, trata de comunicarte con esa persona y pídele perdón. Pídele perdón. Si ellos te quieren perdonar, te perdonan. Y si no te quieren perdonar, no es tu problema, pero tú ya diste el paso. Y Dios lo sabe. Amén. Y Dios lo sabe. Si ellos no te quieren perdonar, no pasa nada, pero tú has dado un paso de pedir perdón. Es una manera, hermano, de comenzar a avanzar, de comenzar a seguir hacia adelante. Queremos que Dios nos bendiga, pero tenemos que dar un paso de obediencia. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que dar un paso de fe, obediencia y compromiso delante de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente en esta noche, hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén.